Bienvenidos hermanos a la iglesia de Chalate. Vamos a considerar a continuación un tema que es un tema, diría yo, vertebral en cuanto a la causa del Evangelio, y es un tema que poco se entiende, ¿verdad? A veces lo mencionamos de manera así, ¿cómo se llama?, tangencial, ¿verdad? Pero es un tema clave en el entendimiento del Evangelio, ¿verdad? Y de todo el plan que Dios establece. Voy a suplicarles que nos pongamos de rodillas para pedir que Dios nos ilumine. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, agradecemos porque tú nos has revelado tus planes y nos has concedido la gracia para que podamos discernirlos y que podamos participar de ellos. Señor, ahora al estudiar tu palabra, pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine, que enternezca nuestros corazones, de tal manera de que la palabra sea semilla fructífera en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Antes de entrar en el tema, hermanos, quería también compartirles de que pueden encontrar este tema, volverlo a ver, en un sitio de YouTube que se llama Verdad Adventista. Ahí todos los sábados pueden ir y buscar, más o menos como a las 11 de la mañana, se sube un tema que yo he estado, ¿cómo se llama?, compartiendo. Si quieren repetirlo, si quieren de nuevo verlo o compartirlo, porque también ahí lo pueden compartir, entonces pueden hacerlo ahí en ese canal de YouTube, ¿verdad? Entiendo que también hay una página de Facebook de Verdad Adventista en donde también se pueden encontrar el tema. El tema que vamos a estudiar ahora, hermanos, se llama Testigos ante el Universo. Y nunca debemos olvidar que nosotros nos encontramos en medio de un conflicto, y que el tema del conflicto es un tema que a menudo en el resto de las denominaciones religiosas o iglesias se pasa por alto, ¿no? Entonces, en Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 9, ustedes sabrán de memoria, dice que hubo, ¿qué en el cielo? Dice que hubo una gran batalla en el cielo, ¿verdad? Entonces, que el dragón y sus ángeles combatían contra Miguel y sus ángeles, ¿verdad? Ok. Entonces, hermanos, ahí comenzamos con el hecho de que en el cielo hubo una rebelión y que estamos en medio de un gran conflicto. Ahora, en medio de ese conflicto, precisamente surge algo que a menudo olvidamos, y es este. Fíjese que Dios fue calumniado. El carácter de Dios fue calumniado, ¿verdad? Y fue cuestionado, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Bueno, Satanás, que no era Satanás entonces, sino que era el querubín cubridor, era muy cercano, el más cercano que había para con Dios, y entonces él comenzó a decir una serie de cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas? Bueno, comenzó a decir de que Dios era un tirano. ¿Qué es un tirano? Alguien que impone su voluntad a la fuerza, ¿verdad?
Y el que no hace eso, entonces es torturado, o hasta es ejecutado, hasta es eliminado, ¿verdad? Lo acusó de tiranía, lo acusó también de ser orgulloso y de ser egoísta. Lo acusó ¿de qué? De que para mantener como parte de su tiranía estableció una ley, y que esa ley nos esclaviza. Y él le dijo a los ángeles: nosotros somos santos, nosotros no necesitamos una ley, ¿verdad? Y que desde ahí comenzó el combate en contra de la ley de Dios. Y por supuesto, él ha puesto en la mente de una inmensa cantidad de personas que la ley es imposible de cumplir, ¿no? Entonces, claro, con toda esta argumentación, y no quiero que pierdan de vista esto de que Satanás comenzó a decir y a propagar la idea que ha tragado un montón de gente de que la ley es imposible de cumplir. Por favor, no olviden eso. Entonces, ante todo esto, siendo de que el querubín era de los más cercanos, y él comenzó a decir esto a todos los ángeles y a propagarse por todo el universo, no debemos olvidar eso, que no es solamente en la mera capital del universo, pero el tercer cielo, ¿no? Esto se riega por todo el universo. Y entonces, como resultado de eso, comenzó a surgir en la mente de los seres inteligentes duda. ¿Y cuál era la duda? ¿Será de que Lucifer tiene razón? ¿Será que es así? Y claro, como surge la duda en la mente de los seres inteligentes en el universo, a partir de ese momento, entonces Dios se convierte ¿en qué? Dios se convierte en un sospechoso, en un acusado, ¿verdad? Y es decir, sometido ¿a qué? Sometido a juicio, al juicio de todos. Y eso en teología se conoce como, ¿cómo se conoce? Se conoce como la teodicea, es decir, el juicio de Dios, ¿verdad? Sí se conoce. Entonces surge precisamente esto, ¿no? Dios en juicio, ¿no? Y entonces, claro, es bien interesante, hermanos, porque cuando uno mira toda la Biblia, toda la Biblia tiene que ver precisamente con un proceso jurídico. Un proceso jurídico. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque precisamente habla de qué. Desde el simple hecho de que hay una ley de por medio, ya eso se convierte en algo jurídico. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano Carlos? Así es, ¿verdad? Y entonces, y se habla de violación de la ley, ¿y qué es eso? Es un delito, ¿verdad? Y entonces, y se habla de juicio. Entonces, todos proceso jurídico. Y claro, ahora, como parte de un proceso jurídico, para que los que harán el juicio tengan evidencias suficientes para emitir un veredicto, entonces se necesita ¿qué? Se necesita testigos de descargo, ¿verdad? ¿Qué es un testigo de descargo? Es alguien que va y da testimonio de que lo que se dice acerca del acusado no es cierto, sino que tiene evidencias para demostrar que el imputado es que
es inocente. Y hermanos, es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque fíjese que en Mateo 24:14, ¿qué dice? ¿Lo recuerdan? Ustedes lo saben de memoria, ¿no? Y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo. ¿Por qué? Por testimonio. Por testimonio. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Jesús estaba diciendo, miren, ustedes van a testificar a mi favor, predicando ¿qué? El Evangelio. Predicando el Evangelio. A veces nosotros pensamos que la predicación del Evangelio es solamente ¿para qué? Para que los pecadores no vayan al lago de fuego. No es solamente para eso. ¿Ven? Y entonces, en Hechos, el capítulo 1 y el verso 8, ¿qué dijo? ¿Verdad? Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Y me seréis qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, recuerde bien, esto de testigo está directamente asociado ¿con qué? Con un juicio. Es en los juicios, en los procesos judiciales en donde se requieren testigos. ¿Estamos entendidos? Ok. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuántos años tiene este proceso judicial de haber comenzado? Casi 6,000 años. Y ocurre de que lo que los abogados le llaman tiempo de inquirir. El tiempo de inquirir es el tiempo en el que se investiga, ¿verdad? En el que se recogen las evidencias para luego ir a la audiencia, ¿no? Ahora, el tiempo de inquirir está ¿qué? Está llegando a su final, ¿verdad? El tiempo de inquirir está llegando a su final. Y entonces, ¿qué? Recuerde que lo que ha sido cuestionado es Dios, su carácter, su nombre. Su nombre. Y entonces el Evangelio busca no solo salvar al pecador, sino limpiar el prestigio de Dios. Es reivindicar el carácter de Dios. Y entonces, claro, ahora, entonces ¿qué? Dios está preparando un grupo especial que testifica precisamente en el último momento. Vamos, hermanos, por favor, a Apocalipsis, el capítulo 10. Y ahí comenzamos nuestro hilo adentro del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 10. Vale. Y miremos el verso 11. Recordemos que el capítulo 10 y parte del 11 tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con el surgimiento del movimiento adventista del séptimo día. Y entonces dice en el verso 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, ahí tenemos nosotros que Dios está levantando un grupo
una generación para que dé el testimonio final a favor de su carácter. Ahora, y pregunto, ¿y por qué hasta en el tiempo del fin? Porque aquí cuando llegamos a Apocalipsis 10, ahí estamos hablando ya del tiempo del fin, de 1798 para acá. ¿Y por qué entonces? Por una razón. Sucede de que en Proverbios capítulo 4 y el verso 28 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Entonces díganme ustedes, un testigo que medio sabe algo, ¿es eficaz? ¿Ah? No, uno que medio sabe. Y como hemos comentado en otras oportunidades, la generación final es la que conoce mejor el significado del plan de salvación. Entonces, claro, por eso este grupo es sumamente importante, porque este es el que ha entendido una cantidad de cosas que cientos de generaciones anteriores no le entendieron. Imagínense ustedes, los mismos judíos no entendieron un montón de cosas. ¿Ah? Y si hubieran entendido las cosas, no hubieran crucificado a Jesús, ¿verdad? Y entonces, no. Así es de que ahora, y por eso yo he mencionado antes, de que somos una generación privilegiada. Tenemos conocimiento que los anteriores a nosotros no tuvieron. Entendimientos que ahora nosotros tenemos en relación con todas estas cosas. Entonces, claro, Dios está preparando pues esta última generación para que testifique a favor suyo ante el universo. ¿Estamos entendidos? Ahora, entonces Dios tiene dos clases de testigos que actúan en armonía. Recuerden, no estoy diciendo que tienen dos testigos, estoy diciendo que tienen dos clases de testigos. Y claro, después del capítulo 10, en donde levanta a este movimiento que tiene la responsabilidad de testificar ante todas las naciones, luego en el capítulo 11 de Apocalipsis aparecen los dos testigos. Y cuando ustedes leen el capítulo 11 de Apocalipsis, ¿qué encuentran ahí? Miren, Elena de White, la sierva del Señor, dice en Apocalipsis, en el conflicto de los siglos, que el capítulo 11 es la descripción de la Revolución Francesa. Y que en el tiempo de la Revolución Francesa, en el capítulo 11 se mencionan dos testigos, ¿verdad? Ahora, esos dos testigos que se mencionan en el capítulo 11 de Apocalipsis, ¿cuáles son? Ah, claro, ahí mismo explica de que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya Jesús le había dado la calidad de testigo a las Escrituras. ¿En dónde encontramos eso? En San Juan 5, ¿cuánto? 39. ¿Qué dijo? Escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas dan ¿qué? Testimonio de mí. Eso es, y claro, esto es lo que luego aparece aquí en Apocalipsis 11. Jesús había dicho, las Escrituras son testigos ¿de qué? A favor mío, ¿verdad? A favor mío. Ahora,
Claro, cuando Jesús habló de las Escrituras estaba hablando del Antiguo Testamento, pues, porque el Nuevo todavía no había sido escrito, ¿verdad? Pero ya cuando llegamos al 11, ahí ya teníamos el Nuevo, ¿verdad? Entonces, los dos testigos de lo que habla el capítulo 11 son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esos dos hacen una clase de testigos que son ¿qué? Que es el testimonio escrito. Es el testimonio escrito. Y es bien interesante porque cuando leemos nosotros el capítulo 11, ¿qué encontramos? Encontramos que hay un ataque feroz en contra de ellos. Y dice que los testigos fueron ¿qué? Que fueron muertos, dice, ¿verdad? Muertos. Un ataque feroz en contra de ellos, pero al final a mí me encanta, ¿verdad? Porque, ¿qué dice? Pues veamos 11 y el verso 11. Dice: pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Ahora mire qué lindo es esto. Tenemos nosotros acá los dos testigos. Los dos testigos son ferozmente atacados por el enemigo. Por el enemigo, y es interesante. ¿Por qué? Porque en este esfuerzo, ustedes recuerden que en la Revolución Francesa se institucionaliza el ateísmo, se niega la existencia de Dios, se queman las Biblias y todo libro religioso. Y por eso es que dice acá que los dos testigos fueron muertos, pero que pasados 3 días y medio, que son 3 años y medio, y se cumple exactito, ¿verdad? Entonces dice que los testigos que se levantaron sobre sus pies, y entonces dice que Dios los elevó al cielo y los llevó ¿a dónde? Y los puso en una nube. Y hermanos, es interesante, a mí me maravilla, ¿no? Me maravilla, porque fíjese que, ¿cómo se llama ahora a los servidores de internet? Nube. Nube. Y usted puede bajar, de ahí puede bajar la lección de la escuela sabática. Hoy hablábamos allá con mi esposa de que hay unos grupos en Facebook y en Telegram que se llaman libros adventistas, en donde hay miles de libros que usted puede descargar gratis. Y hay aplicaciones de la Biblia que son maravillosas para estudiar. ¿Por qué? Porque ahí tiene concordancia, ahí tiene comentarios, ahí tiene diccionarios, ahí puede usted ir y ver las palabras en el griego y en el hebreo. Es maravilloso. En el teléfono. ¿Y a dónde está todo eso? En la nube. Yo bajé la versión de lenguaje actual y me descargó el paquete de diccionario, comentarios, juntos. Sí. Es interesante, hermanos, porque imagínense, ¿y quién puede ahora decir: ay, no, pero es que yo no tengo, es que no sé qué? No, hermano, ahorita no hay excusa para no estudiar la Biblia y estudiarla bien con todas esas herramientas. Mire, antes uno tenía que comprar una concordancia que era así de gruesa y con una letra bien finita, ¿verdad? Y tenía que comprar los 9 tomos del comentario adventista, de caros, ¿verdad? Y entonces ahora tiene todo eso en el teléfono.
¿verdad? Y entonces para mí, eso es un cumplimiento de esta profecía, que dice que los dos testigos, Dios los puso ¿a dónde? Los puso en la nube, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí tenemos una clase de testigos, que es los que dan el testimonio escrito. ¿Estamos entendidos? Jesús dijo, da testimonio de mí, la escritura. Pero hay otra clase de testigos. ¿Cuál? Mire, la otra clase de testigos son los que surgen allá en el capítulo 10 de Apocalipsis, antes de llegar al 11, ¿verdad? ¿Cuáles? Son los integrantes del remanente fiel. Y ojo, estoy diciendo el remanente fiel. Desgraciadamente dentro del remanente no todo es fiel, ¿verdad? Entonces estos constituyen el otro testigo o los otros testigos, ¿verdad? Los integrantes del remanente fiel. Y fíjense que es interesante, ¿por qué? Porque a este grupo le tocará dar testimonio en unas condiciones que son sumamente críticas, como le pasó al patriarca Job. O sea, la experiencia de Job la van a repetir ellos, ¿verdad? La van a repetir ellos, pero es importante para que den ese testimonio. Fíjense que este grupo responde. El Apocalipsis, el capítulo 6, termina con una pregunta. La pregunta con la que termina el capítulo 6 de Apocalipsis dice aquí, dicen a los montes y a las peñas caer sobre nosotros, ¿verdad? Porque la ira del Cordero ha venido, y ellos hacen una pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Esa es la pregunta con la que termina el capítulo 6. ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿A dónde la encontramos? La encontramos inmediatamente en el capítulo 7. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta son los 144,000 sellados. Esa es la respuesta a la pregunta. Ahora, uno de los ancianos le pregunta a Juan, y estos le dicen, hablando de los 144,000, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Eso está en los versos 13 y 14 del capítulo 7. ¿Y cuál es la respuesta de Juan? Le dice, no, Juan le dice, yo no sé, le dice. Yo no sé, tú lo sabes, le dice. Y entonces el anciano, él es el que le dice, no, estos son los que han venido, ¿de dónde? De la gran tribulación, ¿verdad? Es decir, a ellos les tocó vivir una situación similar a la que vivió el patriarca Job, ¿verdad? Recuerden, el drama de Job es que es una situación en la que él testifica acerca de Dios, ¿verdad? Testifica en medio de esa crisis terrible. Entonces, las dos clases de testigos a favor o testigos de descargo de Dios son las Sagradas Escrituras y el remanente fiel. ¿Estamos entendidos? ¿Estamos entendidos? Sí, ok. Ahora notemos algo. Fíjense que en Números, el capítulo 1 y el verso 53, al tabernáculo le da un nombre. ¿Qué nombre le da? ¿Qué nombre le da? Ah, sí, es Números 1:53. Le llama tabernáculo del testimonio. Es interesante, ¿no?
Le llama tabernáculo del testimonio. Ahora, ¿y por qué le llama tabernáculo del testimonio? ¿Sabe por qué? Porque el tabernáculo testifica de algo. ¿De qué testifica? ¿Cómo? Ajá, y el plan de salvación, ¿de qué testifica? Ah, testifica del amor de Dios. ¿Y cómo es eso que el tabernáculo da testimonio del amor de Dios? Claro que sí. Fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo: nadie tiene mayor amor que este, dice, que el que pone su vida por sus amigos. Y en el tabernáculo y después en el templo, ¿qué? Lo primero que tenía era el altar del holocausto, en donde el cordero que representaba a Dios hecho hombre ofrecía su vida para salvar al pecador. ¿Estaba demostrando, testificando del amor de Dios? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Por eso le llaman el tabernáculo del testimonio, porque está testificando ¿de qué? Está testificando que hay un Dios tan maravilloso que está dispuesto a ¿qué? Que estaría dispuesto a humillarse, a volverse hombre, a volverse siervo y al final estar dispuesto a ir a la cruz para entregar su vida por nosotros indignos. ¿Ya? ¿Es eso amor, sí o no? Claro, por eso le llama el tabernáculo del testimonio. Pero ocurre también de que en Éxodo, el capítulo 16 y el verso 24, y en el capítulo 25 y el verso 16, hay otra cosa a la cual también se le llama testimonio. ¿Qué es? ¿Lo encontraron? ¿Ah? El maná. Ajá, el maná. ¿Y qué más había ahí? ¿Ah? Mencioné el Éxodo 25, 16. ¿Ah? El testimonio era las tablas de la ley. Y claro, las tablas de la ley y el maná. Las tablas de la ley, ¿de qué testificaban? Testifican del carácter de Dios. Eso testifican. La ley de Dios es que es un resumen de su carácter. Y el maná testificaba de que Dios los quería tanto que los alimentó con comida preparada en el cielo por 40 años. Ahora, todo esto quedó consignado precisamente en el testimonio escrito, ¿verdad? Ahora, basado en el testimonio escrito es que surge, ¿qué? Surge el remanente como testigo. El remanente fiel no puede existir y testificar si abandona el testimonio escrito. Recuerden lo que dice el conflicto de los siglos: solo aquellos, dice, que se hayan aferrado a la palabra podrán salir adelante en la crisis final. Solo eso, ¿verdad? Entonces tenemos dos clases de testigos: uno, la palabra escrita, y el remanente fiel. Y precisamente, ahora imagínese usted, ha habido casos en donde hay un testigo clave para que una persona sea declarada, ¿cómo se llama?, inocente. Y entonces vienen y de repente los que quieren que sea condenado van y matan al testigo clave.
¿Y entonces qué pasa? ¿Ah? No hay quien, un testigo de descargo clave, y a veces lo matan, o misteriosamente tiene un accidente de tránsito, o el avión se cae a donde va. Sospechoso, ¿no? Pues sucede que Satanás hace lo mismo. Y por eso en el capítulo 12 y el verso 17, ¿qué dice? ¿Qué dice? Eso ustedes lo saben de memoria. Ajá, ¿qué dice? Dice, y el dragón se llena de ira contra el remanente fiel. Ahora, ¿y por qué es que se llena de ira? Se llena de ira porque ellos están dando un testimonio que testifica que lo que él ha dicho es que es falso. Por eso es que se llena de ira. Y por eso es que lo odia tanto. Por eso. Por eso se llena de ira. Dice, se llena de ira y busca ¿qué? Y busca destruirlo. Y busca destruirlo. Y es interesante porque después de esto, ahí termina el capítulo 12. Ahí termina el capítulo 12. Y luego en el capítulo 13, ¿qué encontramos? En el capítulo 13 encontramos precisamente ¿qué? Las bestias. ¿Y qué son las bestias? ¿Sabe qué son? Testigos falsos. Las bestias son testigos falsos. Y cuando nosotros estudiamos el Evangelio y en el libro de Mateo, en el capítulo 26 y los versos 59 y 60, ¿qué tenemos ahí? Mateo 26, 59 y 60. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Fíjense que Jesús había sido capturado, había sido llevado, entonces ahora es sentado en el vacío, en el banquillo de los acusados. Y ahora, ¿qué llevan? Note, llevan falsos testigos que den precisamente un testimonio mentiroso para poder condenar ¿a quién? A Cristo, Dios hecho hombre. Entonces ocurre de que las dos bestias obran como estos testigos falsos. Entonces el remanente son los testigos que dicen la verdad, y las bestias son los testigos que dan un testimonio falso. Y entonces, ¿cuál es el testimonio falso? ¿Ya? Bueno, primero, dicen que la ley está abolida. Dicen que la ley está abolida. Segundo, enseña que el alma es inmortal, ¿verdad? Tercero, dice que los condenados serán atormentados por la eternidad. Cuarto, abandonan la Biblia, es decir, dejan de lado el testimonio de la Escritura y se dejan llevar, ¿por qué? Por todo ese montón de sueños y profecías mentirosas y emociones y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Quinto, ellos enseñan la predestinación, que Dios, como tirano que es, Él dice, este se va a salvar, no importa lo que haga,
y este se va a condenar, no importa lo que haga, yo decido eso. Y hermanos, es una enseñanza terrible que ustedes la encuentran en casi todas las iglesias evangélicas. La predestinación, ¿ve? Que entró allá con el calvinismo, ¿verdad? Entonces, claro, enseñan la predestinación, enseñan ¿qué? Enseñan una falsa interpretación de las profecías. ¿Hablando de qué? Hablando de ¿cómo se llama? Del rapto secreto. ¿Hablando de qué? Hablando de que no van a estar aquí para la tribulación y un montón de cuestiones torcidas en relación con el desarrollo de ¿qué? De los acontecimientos finales. Además, ponen mucho énfasis en ¿qué? En milagros mentirosos. Entonces, claro, en este juicio, Satanás, así como allá, los sacerdotes buscaron testigos falsos para condenar a Jesús, aquí también los sacerdotes son los que buscan los testigos falsos. Porque ¿quién se inventó todo este asunto de las falsas profecías? Fueron los jesuitas. Y los evangélicos se han tragado eso y eso es lo que andan enseñando. Entonces son los testigos falsos, son los testigos que el dragón lleva para condenar ¿a quién? Para condenar a Dios. Imagínese usted qué clase de Dios sería si porque usted vivió 50 años y fue condenado y lo pasa torturando toda la eternidad. ¿Qué clase de Dios sería? Sería un monstruo, ¿verdad? Entonces, ahora entendamos este asunto, ¿no? ¿Verdad? Precisamente los falsos testigos enseñan cosas que degradan a Dios, que lo hacen quedar mal, que lo presentan según Satanás quiere. ¿Estamos entendidos? Ok. Entonces, claro, y fíjense que los invito a que miremos ahí a Lucas, el capítulo 21, los versos 12 y 13. Lucas, el capítulo 21, versos 12 y 13. Dice así: pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión, ¿para qué? Para dar testimonio. Entonces, hermanos, notemos aquí algo. Recuerden que en el capítulo 12 terminamos viendo que el dragón estaba lleno de cólera en contra del remanente fiel, porque el remanente fiel testifica a favor de Dios. Y entonces busca, ¿qué? Busca hacer guerra contra el remanente. En el capítulo 13 tenemos entonces los dos testigos falsos que el dragón utiliza para dar un pésimo testimonio, para seguir con la calumnia acerca de Dios, y además de eso, le sirve como instrumentos para que los testigos falsos se conviertan en el poder perseguidor de los testigos fieles. ¿Estamos entendidos? Entonces, estos se convierten en el poder perseguidor de los testigos fieles. Pero es interesante, ¿por qué? Porque dijo el Señor, ¿de qué? De que la persecución iba a dar la oportunidad para que el remanente fiel diera testimonio ante personas que de otra manera no escucharían el testimonio.
¿Estamos claros? Entonces, noten que el remanente tendrá que dar testimonio en esas condiciones críticas. Entonces, ahí que habíamos llegado al capítulo 13, ¿verdad? Entonces, fíjense que en el capítulo 13 hay una pregunta. Y la pregunta que aparece en el capítulo 13 es, dice, aquí está la bestia, ¿y quién podrá luchar contra ella? Esa es la pregunta. ¿Quién podrá luchar contra ella? Y la respuesta viene, ¿en dónde? Viene en el siguiente capítulo. ¿Qué es lo primero que hay al nomás entrar en el capítulo 14? En los 144.000, ¿verdad? Entonces, claro, ¿quién podrá luchar contra la bestia? Los 144.000. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando ocurra toda la crisis? Los 144.000. ¿Qué constituyen qué? Constituyen el remanente fiel que dará testimonio a favor del carácter de Dios. ¿Estamos entendidos? Ok, entonces el capítulo 14 presenta que la respuesta a la pregunta del capítulo 13 son los 144.000, y los 144.000 que es un grupo de los que se habla en el capítulo 14, pero ahí también se habla de otro grupo. Recuerde usted que en el capítulo 14, de entrada, prácticamente el capítulo 14 tiene 3 partes. De entrada están los 144.000 sellados, luego tenemos el mensaje de los 3 ángeles, después del mensaje de los 3 ángeles, ¿qué tenemos? Tenemos la siega de la tierra, ¿verdad? Y la siega de la tierra, ¿qué es lo que nos presenta? La siega de la tierra nos presenta ¿qué? Nos presenta el destino de los testigos falsos y el destino de los testigos verdaderos. Dice el profeta, y vi a uno que estaba sentado en la nube con una voz aguda. Y entonces una voz le dijo, mete tu voz y ciega, ¿por qué? ¿Ves? Porque la mies está madura. Entonces va a cosechar ¿qué? Va a cosechar el trigo. Eso está diciendo que va a llevarse para almacenar en sus bodegas, simbólicamente, ¿no?, a el remanente que ha testificado a favor de él. Y voy a comentar un poquito más de los 144.000 adelantito. Pero son estos, ¿verdad? Son estos. Los que son cosechados ahí son los 144.000. Pero también habla luego, ¿en qué? En los versos siguientes, habla de los testigos falsos. Y ahí le llama ¿cómo? Le llama uvas. Ahora, ¿las uvas se guardan? No. ¿Se llevan a dónde? Al lagar. ¿Cuál lagar? ¿Cuál lagar? El lagar de la ira de Dios. Note. Entonces, Apocalipsis 14 dice, miren, aquí están, estos van a oponerse a los testigos falsos, ¿verdad? Y estos van a ¿qué? Van a llegar al monte de Sión con el Cordero. Ese es el trigo. Los que testificaron en medio de todo, se mantuvieron fieles dando testimonio. Mire, Dios es así y a nosotros nadie nos saca eso de la cabeza. Eso es estar sellado. Eso es estar sellado. Entonces, y los otros, bueno, son llevados al lagar de la ira. Entonces, hermanos, fíjense que en Hebreos, el capítulo 10 y el verso 33,
Hebreos capítulo 10 y el verso 33 dice así: por una parte, dice, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Espectáculo. Y por otra, dice, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. A ver, hermanos, ¿qué es un espectáculo? ¿Qué es? Algo que todo el mundo está viendo. Es un espectáculo. A veces cuando alguien hace alguna cosa le dicen, ¿qué espectáculo diste? Y hermanos, precisamente los 144,000, el remanente fiel, va a dar el mayor espectáculo ante el universo. Porque sometidos a la máxima presión de la gran tribulación, ellos dicen, no adoraremos la bestia porque eso es mentira. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios que es amor, un Dios todopoderoso, y nosotros estamos dispuestos a dar la vida por Él. Eso es el espectáculo, ¿verdad? Esos son los testigos, ¿qué? Los testigos fieles. Y hermanos, es interesante, porque nadie está dispuesto a dar la vida por una mentira, porque sí sabe que es mentira, pero sí ha habido una cantidad, y habrá una cantidad, que estará dispuesta a dar la vida por la verdad acerca del carácter de Dios, ¿verdad? Es el espectáculo. Entonces, hermanos, ahora, fíjense que dentro de la iglesia, a propósito de estos que dan el espectáculo, ¿qué dice Apocalipsis 14, el verso 5? Esto es importante, hermanos, Apocalipsis 14, 5. Describiendo a los 144,000 que son la última generación. Ojo con esto, es la última generación. Son los testigos, el remanente fiel que testifica a favor de Dios. Describiéndolos a ellos, ¿qué dice? Dice, y en sus bocas, ¿qué? ¿No fue hallada qué? Mentira. Pues son como... en su boca no ha sido hallada mentira, y son sin mancha delante del trono de Dios. Sin mancha. Y ahora déjenme comentar esto siguiente. Mire, al interno de la iglesia, y ustedes como líderes no pueden ignorar esto, al interno de la iglesia hay un debate teológico acerca de una doctrina que se llama la doctrina de la última generación. Los que están en contra de la doctrina de la última generación dicen: aquí vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, y entonces hasta cuando nos lleve al cielo vamos a dejar de pecar. Falso. O deja de pecar aquí o no va al cielo. Eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Porque ¿qué me están diciendo los que piensan de esa manera? Me están diciendo que el pecado es más poderoso que Dios. Y hermanos, hay todo un estudio que podemos hacer acerca de ¿qué? Acerca de la santidad. Y Dios ha hecho promesas como esta: ninguno será tentado más allá de ¿qué? De lo que puede soportar. Y la Biblia dice que Dios es poderoso para guardarnos ¿qué? Sin caída.
Y ahí andan diciendo que vamos a seguir pecando hasta no sé cuánto. Hermanos, ¿qué es eso? Eso es hacerle, eso es ¿qué? Eso es testificar en contra de Dios. Y entonces estos que son enemigos de la doctrina de la última generación dicen que esto de la perfección, nadie es perfecto, dicen. Y entonces cuando Dios dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, entonces está pidiéndole algo que es imposible. ¿Ah? Y si le pide algo que es imposible, ¿qué testimonio estaría dando al decir eso? Estaría diciendo que Dios es un tirano que le está pidiendo cosas que usted no puede lograr. ¿Se dan cuenta de lo que está en medio de eso? ¿Y cuál es el problema? El problema es que no entienden lo que significa perfección. El problema es que están enredados con esto de la naturaleza humana. ¿Y por qué están enredados? Porque están escuchando voces humanas de los supuestos eruditos, no están leyendo lo que dice la Biblia. Busque la palabra perfectos en la Biblia y ahí le va a aparecer 16 veces. Y ahí va a entender lo que significa la perfección. Y hermanos, la última generación, esta generación que se describe aquí y que simbólicamente se le llama los 144,000, va a testificar que es posible guardar la ley de Dios aún en las circunstancias más complicadas y difíciles. Va a testificar que Dios es amor y que es poderoso para guardarnos sin caída. Y hay de ustedes si se ponen a decir que nadie puede ser perfecto y que vamos a seguir pecando, que es imposible no seguir pecando. Eso no es lo que dice la Biblia. Ahora, hermanos, entonces, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que estos que niegan la doctrina de la última generación quieren ¿qué? Quieren que la iglesia se vuelva mundana y quieren mantener a la gente contenta. No, Señor. Al que hay que mantener contento es a Dios. Y Dios quiere hacernos santos. Lo que nosotros necesitamos es humillarnos. Y mire qué hermoso es esto de los testigos. Porque los testigos de la Escritura como testigo nos presenta ¿qué? Nos presenta la teoría del Evangelio. Eso nos presenta la teoría del Evangelio. Una vez, y yo he comentado esto antes, le preguntaron a Gandhi que si conocía el Evangelio, y Gandhi dijo, sí, lo conozco. ¿Y qué pensaste del Evangelio? Maravilloso, Dios. Maravilloso. ¿Y entonces por qué no sos cristiano? Ah, no, le dijo, es que el Evangelio es una cosa y los cristianos somos otra. ¿Qué estaba diciendo? El testimonio escrito, dijo, no coincide con el testimonio viviente. No coincide, es incoherente. Y claro, ustedes habrán oído a veces que la gente dice, ah, no, para ser como fulano mejor no soy nada. Claro, el testimonio escrito no coincide con el testimonio viviente. Pero en Apocalipsis nosotros encontramos que la última generación, el remanente fiel, va a coincidir. Y por eso es que dice, no fue hallada mentira en su boca, y son, dice, ¿cómo? Sin mancha. Es decir, Dios va a tener ahí a un grupo que puede presentar ante el universo
y decir, miren, sí se puede. Por eso la doctrina de la última generación, hermanos, es súper importante. Pero mientras nosotros nos mantengamos diciendo de que nunca vamos a poder dejar de pecar, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo nunca vamos a poder llegar a formar parte de los 144,000 de la última generación, de los que van a defender el carácter de Dios ante el universo. Eso es lo que decimos, hermanos, tengamos cuidado. Entonces, claro, las escrituras son el testimonio escrito, presentan la teoría del evangelio. Los 144,000, el remanente que se originó allá en Apocalipsis 10 y que viene y que es atacado por los falsos testigos de las bestias y todo, y en medio de la tribulación se mantiene, esos presentan ¿qué? Presentan el evangelio vivo, ¿verdad? A todos aquellos que dicen no se puede, estos dicen sí se puede, aquí estoy yo. Por la gracia de Dios, no por obras. Es por la gracia, ¿verdad? Entonces, hermanos, y fíjense qué lindo es esto, ¿no? Porque en el capítulo 14, ¿qué encontramos? A la entradita, cuando se describe la última generación, se describe a los 144,000. Encontramos a los 144,000 ¿con quién? Con el Cordero. Con el Cordero de Dios. ¿Y qué dice de ellos? Dice, siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué lindo. Y fíjense cómo es. Este grupo que sigue al Cordero por donde quiera que va, dice Elena de White que va a viajar a los rincones diversos del universo junto con Cristo. ¿Y qué cree usted que van a ir a hacer allá? Van a ir a testificar, van a ir a dar testimonio. Mire qué Dios más maravilloso el que tenemos. ¿Ah? Qué Dios más lindo el que tenemos. Y entonces, como todo esto sirve para limpiar la mancha de duda que Satanás ha echado sobre el carácter de Dios, como aquí Dios estuvo dispuesto por su inmenso amor a dar su vida, este planeta insignificante, el único que fue contaminado, se va a convertir en la capital. Imagínese usted, qué amor tan grande. Ajá, ¿y quiénes deben testificar de eso? ¿Ah? El remanente. ¿Y cuál es el remanente vivo? Nosotros, hermanos, nosotros. Entonces dejemos de andar haciendo la obra del diablo y pongámonos a hacer la obra de Dios. Testifiquemos del amor de Dios, testifiquemos de su carácter, de que es maravilloso, de que es lindo. Dejemos de andar acariciándole el pecado a la gente. A veces nosotros solo para que vengan a la iglesia le decimos, no, mire que no sé qué, y ahí por encimita. No, hermanos, si no se trata de eso. Se trata de que comprendan la profundidad del amor de Dios, y cuando eso pase, ¿qué? Cuando eso pase no se van a ir. ¿Verdad? No se van a ir. Entonces, ¿qué? Como resultado, la duda que fue arrojada sobre la mente de los seres inteligentes del universo, ¿qué va a pasar con la duda? Desaparecerá. Y al desaparecer, desaparecerá también la posibilidad de que en el universo se vuelva a levantar una rebelión. Y entonces, ¿qué? Entonces todos los seres inteligentes del universo se postrarán en adoración y alabanza, reconociendo que, reconociendo la bondad inmensa, la santidad, la perfección
y el poder de Dios. Anoche en la pequeña congregación comentábamos un verso que encontramos ahí en Apocalipsis 19 y el verso 1. Mire lo que dice. Apocalipsis 19:1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya. Mire lo que dice: salvación, honra, gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Dios necesita salvación. ¿Y cuál es la salvación? Es la salvación de esta acusación de la que hemos venido hablando, ¿verdad? Y entonces el remanente tiene el privilegio y la responsabilidad de testificar. ¿Para qué? Para que desaparezca toda duda de la mente de los seres inteligentes del universo y todo el mundo reconozca que el carácter de Dios es amor, que Dios sea vindicado y que todo el universo se postre en adoración. Y es interesante. Fíjese cómo termina el conflicto de los siglos. Termina diciendo que todo el mundo entenderá que Dios es amor, que Satanás mintió para siempre. Entonces, como resultado del juicio, Dios es vindicado y Satanás es condenado. Y hermanos, el remanente es clave en esto, ¿verdad? Por esta responsabilidad de dar testimonio. Hermanos, miren, demos el testimonio de lo que Dios es. No solamente al hacer la obra misionera, no solamente pensemos que este se bautice, que este se bautice, que este se bautice, no, hermanos. Porque a veces en ese afán de que este se bautice, a veces le decimos cosas hasta que no son. No. Nosotros tenemos que testificar del amor de Dios. Del amor de Dios. Que esa gente se enamore de Dios, que lo conozca tal como Él es. Eso es nuestro mandato. Y entonces, si ese corazón responde al amor de Dios, eso va a querer ¿qué? Va a querer casarse con Dios. Y es lo que hemos hecho nosotros. Amén. Es lo que hemos hecho. Entonces, no olvidemos, tenemos un rol fundamental como remanente fiel, ¿verdad? Pero si nosotros comenzamos ¿a qué? Comenzamos aquí y en la iglesia dejamos pasar cualquier cosa y eso es lo que Satanás quiere, entonces ¿qué? ¿Usted cree que vamos a poder dar el testimonio que es necesario dar? No lo vamos a poder dar. Entonces, claro, por eso es la obra esta de Satanás, de estar queriendo meter en la iglesia cosas extrañas, comportamientos, tolerando cualquier cosa y todo, ¿para qué? Para que no testifiquemos de qué, de la verdad, de la santidad, del carácter de Dios y que las cosas siguen de tal manera que ante el universo Satanás se burle de Dios y diga: mira, esa es tu iglesia, mira cómo son, a mí me siguen, no te siguen a vos, ¿no? En vez de estar a favor de la ley, está en contra de la ley al decir que no se puede cumplir. Entonces, no, hermanos, cuidado con eso, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Dios es maravilloso, ¿no? Dios es lindo. Entonces, cumplamos nosotros, porque amamos a Dios y lo conocemos, testifiquemos precisamente de su bondad, de su amor, ¿verdad? De su cuidado por nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos.